las 500 empresas más grandes del mundo, 450 producen lo que se denominan balances sociales, donde comunican qué es lo que hacen en materia de responsabilidad social, qué acciones destinan a la comunidad y cuál es su desempeño ambiental. Hoy vamos a conocer en detalle esta herramienta con información de interés para todos, viendo cómo una importante entidad financiera elabora su propio balance e intentando entender por qué ese 90% de las empresas más importantes del planeta presentan un balance social sin estar obligadas a hacerlo. Soy María Laura Leguizamón y así comenzamos con 40 minutos de RSE. Hoy, en 40 minutos de RSE, Banco Macro, su visión federal y su práctica de la RSE reflejada en sus balances sociales. El análisis de un especialista, la doctora Alessandra Minichelli. Y la palabra del doctor Bernardo Klicksberg. Comenzamos conociendo la palabra de dos especialistas, las doctoras Isabel Blanco y Susi Bellonol, acerca de los motivos que llevan a una empresa a producir y exponer sus balances sociales. El balance social en realidad nace de la necesidad por parte de las empresas de informar a aquellos que hacen en responsabilidad social, es decir, esas acciones que de alguna manera desarrollan. Esas acciones se informan no solamente para dar a conocer lo que uno hace, sino también poder evaluar si realmente causan algún impacto y de allí modificarlas, crear de alguna manera un círculo virtuoso para que otros se contagien. Porque el balance social es visto como un método de rendición de cuentas ante la sociedad. Por eso decimos que tiene que ser integral. Una empresa puede ofrecer un comportamiento positivo en alguna materia, pero si lo hace contaminando el ambiente o con mano de obra infantil o esclava, los auditores de la sociedad no van a considerar a esa empresa como responsable en su rendición de cuentas a través del balance social. La doctora Alessandra Minichelli, presidenta de la Fundación Observatorio de Responsabilidad Social, nos explica cómo pueden complementarse los tradicionales balances contables con los balances sociales. Más que complementarse el balance económico-financiero de una empresa con el balance social, lo que ocurre es que ambos se exponen o comunican distintas cosas. El balance económico-financiero sirve para expresar o para comunicar las acciones desarrolladas por la empresa en cumplimiento de su objeto, las acciones económicamente rentables. El balance social sirve para comunicar acciones vinculadas a lo social o a lo medioambiental que desarrolló la empresa en el marco de su relación o su vinculación con el entorno. A efectos de poder comparar el balance económico-financiero con el balance social, el balance económico-financiero se audita, se controla o se expone desde el punto de vista legal y contable en cumplimiento del objetivo de la empresa. En cambio, el balance social, que es el balance que refleja las acciones de responsabilidad social de la empresa, se evalúa y se analiza desde el punto de vista de evaluación de gestión y de evaluación de resultado a efectos de medir el impacto de esas acciones en el entorno. A mediados de los 80, por entonces como institución financiera no bancaria, iniciaba sus actividades el Banco Macro. Hoy, con cientos de sucursales y presencia en casi todo el territorio del país, Banco Macro se destaca además por su concepción y práctica de la RSE. Hablamos sobre esta realidad con la gerente de Relaciones Institucionales del Grupo Macro, Milagro Medrano. Bueno, nosotros concebimos a la RSE como parte natural de nuestro proceso de trabajo diario, tanto interno, externo, en la comunidad, con lo cual para nosotros es hacer nuestro negocio de la mejor manera posible, es hacer nuestro negocio con sustentabilidad.
como banco claramente es prestar dinero, captar depósitos, pero sobre todo estar en los lugares más recónditos del país, porque sabemos que cuando estamos ahí generamos y cambiamos las realidades de esas localidades. Así que para nosotros ser responsables es ser un banco que está en todo el país y que se preocupa por la gente de todo el país. Nosotros el balance social que realizamos todos los años es el final de todo un trabajo que se hizo durante todo el año con todas las áreas del banco, tratando de ver cómo mejoramos año a año nuestra gestión, tanto en todos los aspectos en los cuales nos medimos. Claramente, para nosotros es como la frutillita de la torta, donde podemos evaluar qué hicimos, cómo lo hicimos y qué nos falta. Es una manera de expresarnos desde otro lado, de humanizar la empresa, de ver que se puede ser rentable y hacerlo de una manera bien, de una manera sustentable, protegiendo el ecosistema, protegiendo a las comunidades donde uno está, integrando. Y ese fue el mensaje que siempre transmitimos desde Banco Macro, ¿no? Continuamos nuestra charla con la presidenta de la Fundación Observatorio de Responsabilidad Social, la doctora Alessandra Minichelli. Estamos evaluando básicamente que hay 5 elementos a tener en cuenta en los balances sociales, incluso se están trabajando a nivel académico y a nivel de investigación, porque no hay enfoques excluyentes en materia de responsabilidad social y menos aún en materia de cómo confeccionar un balance. Entonces, lo que nosotros creemos que tiene que pasar son por lo menos 5 cosas que deben ser claramente expuestas en el balance. Primero, hay una modificación clara de la información financiera, porque estamos partiendo de considerar al capital social dentro de la exposición del balance. Nosotros tenemos que poder identificar en el balance quiénes son nuestros grupos de interés, con quiénes interactúa la empresa, con quiénes se referencia, quiénes son realmente los consumidores, quiénes son los proveedores, quiénes son el resto de los empresarios, quiénes son los accionistas, quién es el gobierno local. Tenemos que poder identificar el abanico de lo que se llama el ecosistema de la responsabilidad social para de esa forma incorporarlos en nuestro balance como primer elemento o primer punto. Lo siguiente que tenemos que poder considerar como un segundo elemento, si se quiere, es efectivamente cuáles son las externalidades o los impactos negativos del accionar de esa empresa en ese entorno social. O sea, ¿dónde impacta negativamente, pero claramente expresado? Mi empresa es contaminante y al ser contaminante debo poder contener tal esquema de situaciones que impactan en el medio ambiente. Y en este punto hay situaciones que son contaminantes y deben ser remediadas por imperativo legal, porque hay una norma legal que claramente nos está diciendo si no remediaste sanciono, y hay otro abanico de acciones de contención medioambiental que sí pueden encuadrarse dentro de la responsabilidad social. Pero tienen que estar claramente expuestas, claramente identificadas y claramente definidas en esto que sería el segundo elemento. Y a partir de ahí defino las acciones en las que trabajar en la temática de la responsabilidad social con este grupo de interés que incorporé en el primer elemento y son con los que efectivamente yo dialogo para poder ver qué expectativa tienen respecto de la empresa en atención de la temática medioambiental. El tercer elemento seguramente va a estar conformado por todas aquellas cuestiones que yo no puedo cuantificar desde lo monetario y entonces tengo que poder exponer con indicadores extramonetarios. Entonces son guías de buenas prácticas vinculadas a mis proveedores, guía de compromiso ético, guía de identificación de temas de género, todo lo que tiene que ver con cuestiones vinculadas a las buenas prácticas que yo tengo que poder contar qué hago desde mi empresa en algún lugar dentro del balance. Para nosotros este es un tercer elemento clave que no tiene cuantificación, pero que sí tiene cualificación. Después, como nosotros hablamos de visión de empresa alineada a visión de país en la temática de la responsabilidad social, hay muchas empresas que están realizando o que prevén realizar acciones de responsabilidad social de forma convergente o complementaria con alguna política pública.
En el cuarto elemento a considerar en el balance, nosotros entendemos que tiene que estar claramente expuesta la realidad del entorno en términos de desarrollo local, qué tipo de políticas públicas se están desarrollando en el lugar y hasta dónde yo, como empresa, quiero hacer acciones de responsabilidad social convergentes con ellas. Cuarto elemento, entonces, alinear la visión de la empresa a la visión de país sería. Y en el quinto elemento, que para nosotros también es muy importante señalarlo, es el abanico de acciones filantrópicas que desarrolla la empresa y que a veces mal llama acciones de responsabilidad social. Y son a veces donativos, a veces acciones de marketing social. Muchas empresas identifican como acción de marketing cobrarle un plus a algún producto para destinarlo a alguna acción social o comunitaria. Y no es claramente una acción de responsabilidad social, es una acción de las que nosotros llamamos de marketing social porque no es una decisión estratégica de la empresa, sino que es una decisión táctica para atender puntualmente alguna demanda social específica. Ya salió Fonres RSE, la única revista dedicada a la responsabilidad social empresaria. En esta edición aniversario, reportaje al Dr. Bernardo Klicksberg. El mundo tiene más necesidad que nunca de RSE. Además, mano a mano con Karina Jarochewski, subsecretaria de RS de la Nación. Ley de Balance Social. Legislación de vanguardia. FORS, hitos de una entidad articuladora entre sectores. Y como siempre, noticias internacionales, investigaciones y la mejor información sobre contenidos socialmente responsables. Fonres RSE edición aniversario. Conseguila en kioscos o suscríbete a nuestra página web www.fonres.com. Desde hace 5 años, Banco Macro elabora y presenta su balance social. Hablamos con su gerenta de Relaciones Institucionales sobre los puntos más destacados del último reporte. Los rasgos que más se destacan fue, por ahí, avanzar un poquito más en todo lo que era el tema de el quehacer de nuestro banco. Por ejemplo, hemos puesto en la política de riesgo crediticio todo lo que tiene que ver con el análisis de impacto ambiental que hace una empresa a la hora de otorgar un crédito, por ejemplo. Eso fue interesante porque está dentro de nuestro quehacer, que para mí es fundamental. El segundo tema es la medición del dióxido de carbono a través de la huella de carbono. Realmente hemos empezado en un nivel muy bajo, pero la idea era empezar y sabíamos que en la parte medioambiental había un vacío que teníamos que llenar y había mucho para hacer. El otro tema, hemos empezado a trabajar con los jubilados, que si bien nosotros fuimos el primer banco que empezó a prestar a los jubilados y que hizo un quiebre entre que sea una carga social de pagarle a atenderlos como clientes. Eso fue en el año 98. Con todo esto de la tecnología, de que los tenemos que llevar a los cajeros automáticos, hemos aprovechado esa oportunidad para acercarnos a los centros de jubilados, a los centros comunitarios y poder enseñarles y acortar esta brecha digital que tienen nuestros abuelos. Así que hemos estado trabajando el año pasado y este año, no tan solo para usar un cajero automático, una tarjeta de débito o de crédito, sino también para que puedan chatear con sus nietos. O sea, darles otras oportunidades porque hoy el mundo pasa muy rápido. Para el próximo balance, la idea de mejora pasa por 3 ejes. El primero es trabajar más en profundidad con nuestros colaboradores, sobre todo lo que fue el proceso de voluntariado corporativo, tener más proyectos, sobre todo con impacto en el interior. En lo que es con nuestros clientes, seguir profundizando todo este tema del impacto económico que tiene a la hora de dar crédito a una empresa, sobre todo nosotros que estamos en todas partes del país. Estamos trabajando con proveedores el tema de un código de ética para que los proveedores puedan trabajar con nosotros de una manera distinta, y estamos trabajando con nuestros clientes pymes, o sea, de alguna manera estamos trabajando toda la cadena de valor para que esto que es la responsabilidad social empresaria se replique. Hablamos con el doctor Bernardo Klicksberg sobre la importancia de los balances sociales. Sí, bueno, usted sabe que yo he trabajado una ley para que las empresas del Estado
planteen el balance social en forma anual, que también es algo inédito, es algo en lo que somos pioneros. Claro, existe un poco la idea mítica de que la responsabilidad social empresarial es solo para las empresas privadas. Es para las empresas en general, digamos, ¿no? Las empresas privadas son una parte muy fundamental de la economía, entonces es para ellas desde ya. Pero las empresas públicas, que en muchos países son ocupan un rol muy significativo, algunas de las mayores empresas de América Latina son públicas. América Latina es un continente donde particularmente la empresa pública ha tenido un enorme desarrollo. Las empresas públicas deberían señalar el camino. Así que el proyecto de ley que usted presentó es absolutamente pionero por un lado y es en la dirección que está esperando la ciudadanía, ¿no? Que es que las empresas públicas señalen el camino. Empresas públicas asumiendo la responsabilidad social empresarial a fondo. Esto es un camino muy poco explorado, digamos. Ha sido muy explorado en los países nórdicos, que hace muchos años que tienen disposiciones legales que obligan a las empresas públicas a hacer responsabilidad social empresarial. Pero muy poco explorado en otros continentes y en América Latina casi no explorado del todo. Esta ley es el primer antecedente de este tipo. Así que es de esperar que cuanto antes pueda ser convertida en ley para que la Argentina pueda tener en su estructura jurídica una institución tan notable como es la que propone esta ley, donde obliga a las empresas públicas a presentar un balance social. El presentar un balance social significa de por sí crear toda una cultura de rendición de cuentas sociales, organizar actividades de las que se puedan rendir cuenta a través de ese balance social. Eso es lo que viene abogando la Fundación Observatorio que preside la doctora Minichelli, que ha acompañado todo el proceso de la ley con tanta fuerza. De allí que este proyecto para la Argentina es una promesa muy importante, que sea parte central de empresas como YPF, por ejemplo, y como las grandes empresas públicas argentinas, replantearse qué es lo que pueden hacer en responsabilidad social empresarial por el país. Y por otra parte va a ser una referencia internacional. Consultamos ahora a Milagro Medrano, de Banco Macro. Es algo novedoso en Argentina todavía esto, que recién hace pocos años he estado trabajando, que eso no quiere decir que el ciudadano no, de alguna manera, no presienta que tiene que haber ciertos valores éticos y ciertas formas de hacer las cosas, ¿sí? Cada vez más se escucha hablar de responsabilidad social empresaria, cada vez más hay reuniones y gestiones, las asociaciones están pidiendo que los bancos y que las empresas que presentemos y que rindamos cuentas de lo que es el tema social, ambiental y económico. Por ejemplo, ahora la Bolsa de Buenos Aires va a pedir que las empresas que coticen tengan su balance social, o sea, que está empezando a entrar en el quehacer diario de Argentina el tema de responsabilidad social empresaria. En 22 provincias argentinas existen sucursales de Banco Macro. Hablamos con su gerenta de Relaciones Institucionales sobre el origen y característica federal del banco y cómo esto se refleja en sus balances sociales. El federalismo de Banco Macro se ve reflejado en el balance de muchas maneras. Claramente somos una empresa que empezó del interior y se desarrolló desde el interior hacia el capital federal, a diferencia de la mayoría de las empresas. Estamos de La Quiaca a Ushuaia, en 60 localidades somos único banco, porque claramente lo que uno ve es que cuando hay un cajero automático, una sucursal del banco, la gente no va al otro pueblo, sino que consigue su dinero y gasta en ese pueblo, y eso se traduce en riqueza. Por otro lado, todos nuestros programas con la comunidad están sobre todo dedicados al interior del país. Tenemos alianzas con 80 organizaciones sociales y nuestra evolución de nuestros presupuestos hacia la comunidad está distribuida, te diría, en un 80% en todo lo que es el norte y centro del país. Acciones con impacto en 170.000 personas, la mayoría también en los lugares más necesitados, que son el interior. Nuestras áreas centrales, muchas de nuestras áreas centrales hoy están y atienden desde el interior del país.
ejemplo, tenemos un call center con más de 200 personas en Salta, donde desde Salta se atiende a todo el país, a lo largo y a lo ancho. Es un edificio que se armó especialmente pensado en que pueda contener gente con capacidades diferentes, con discapacidad motriz, y hoy hay gente trabajando desde ese lado, y es realmente mano de obra que empieza a entrar en el banco y que luego está yendo a otros lugares de Salta, en las sucursales. Así que creo que realmente ese es un gran ejemplo de cómo se puede hacer cosas desde el interior y no todo desde acá, y generar oportunidades y mano de obra en distintas localidades. Así que creo que básicamente hay muchos puntos que explican cómo y por qué Banco Macro es un banco federal. Consultamos a especialistas acerca de la posibilidad de medir el impacto social de una empresa, repasando los estándares y normas para la elaboración de balances sociales. Medir el impacto social es algo que se hace a través de indicadores, es decir, magnitudes que permiten estimar la evolución de una variable a través del tiempo. Lo importante es analizar el comportamiento de la empresa, de la organización, en diferentes momentos. Esto se hace a través de indicadores. Nosotros trabajamos con 3 magnitudes: social, ambiental y económica. Estas magnitudes permiten reconocer el comportamiento de la organización en estos 3 aspectos a través del tiempo y representan una manera de fijar metas, corregir con acciones correctivas en el caso de que sea necesario, y fijar estándares cada vez más altos, es decir, un comportamiento con la sociedad que va mejorando paulatinamente porque se supone que la empresa está puesta al servicio de la sociedad y tiene una misión social. Normas y estándares para la elaboración de reportes de sustentabilidad hay. Acá en Argentina, por ejemplo, casi el 70% de las empresas que presentan informes de sustentabilidad o de RCE lo presentan base a los lineamientos GRI, que son los lineamientos de Global Reporting Initiative o Iniciativa de Reporte Global, que es una organización con mucha reputación en el mundo. De hecho, la mayoría de las empresas en el mundo lo utilizan. Por eso nosotros lo aconsejamos como para que se usen estándares globales. Entonces, en realidad, los reportes hechos con GRI tienen un gran beneficio, que es que son comparables. No solo medibles en el tiempo, sino comparables entre sí, entre las compañías. Hace 3 años que estamos trabajando bajo esos parámetros. Son una X cantidad de indicadores que van por temática, la medioambiental, la de gobierno corporativo, la de los derechos humanos, entre otras. Y creo que hemos ido avanzando año a año para poder presentar este informe. Otro lineamiento voluntario que es muy interesante para incorporar dentro de los reportes de sustentabilidad, no es que te dice cómo se elaboran, sino para incorporar dentro, es la comunicación para el progreso del Pacto Mundial de Naciones Unidas. Y ahora que el año pasado, en diciembre, que se aprobó finalmente después de años de trabajo, la nueva norma 6000, que es una guía que tiene recomendaciones y que lo que la empresa hace es adoptar esa guía, ¿no? Es un guidelines con recomendaciones y se adopta. Y lo más interesante es que de estos estándares que yo te mencioné, todos tienen algún tipo de conexión entre sí. Ninguno se contradice. Vos podés elaborar un reporte mencionando que te basaste en todos estos lineamientos para poder elaborarlo. Hay mucho trabajo para hacer. Hoy hemos comentado en nuestro programa el proyecto de ley de mi autoría, que establece la obligatoriedad para las empresas públicas de presentar balances sociales. El proyecto coloca a la RCE en la agenda de las empresas del Estado y sirve como ejemplo para el sector privado, para ese modelo de empresas que avanza en el mundo, rentable, socialmente responsable y comprometida con el medio ambiente. Hoy hablamos de balances sociales como herramienta para ese modelo de empresa. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en los próximos 40 minutos de RCE.